Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos a domingo 30 de enero del 2021 y el texto que leemos en la misa es de San Lucas capítulo 4, versos del 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó. Si nos damos cuenta, mis hermanos, tenemos en este mismo texto dos géneros literarios diferentes. Empezamos con una narración, continuamos con un discurso y terminamos nuevamente con una narración. Y encontramos también que empieza nuestro texto como termina el texto del domingo pasado. En el domingo pasado Jesús leyó al profeta Isaías, se sienta y dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje que acaban de oír. Pero ya no nos menciona la reacción de la gente. Y ahora sí iba a hablar sobre esa reacción. La gente empieza a hablar: ¿qué no es este el hijo de José? Y entonces Jesús empieza su discurso diciendo que tendría que hacer allí en su tierra los milagros que ha hecho en Cafarnaúm. Pero recuerda, ¿verdad? Recuerda dos acontecimientos del Antiguo Testamento. El acontecimiento de la viuda, de aquella viuda que es alimentada por Elías, y que había muchas otras viudas en Israel, y sin embargo ninguna de ellas fue atendida por un profeta, sino una viuda sirofenicia, que vivía en Sarepta. Y también el pasaje de aquel leproso Naamán, que era de Siria. Y entonces esto trae molestia. ¿Por qué? Porque según el pensamiento judío, ellos son el pueblo elegido. Tan son el pueblo elegido que hoy todavía se sienten capaces de despreciar, de encerrar en su propia tierra a los palestinos. Y entonces hoy en Israel, si ustedes van a Israel, van a encontrar grandes muros con los que se encarcelaron a los palestinos. No pueden mezclarse. Incluso hay donde todavía está así muy mezclada la cosa y hay edificios, los palestinos tienen tinacos de un color y los judíos tinacos de otro color, ¿verdad? Como para que si hay un bombardeo o cosas así, pues sepan a dónde apuntar. Y entonces ese tipo de cosas los han hecho porque se creen el pueblo elegido, son el pueblo elegido, y entonces esto les permite incluso abusar. Y hoy Jesús les está diciendo que Dios ha elegido también a otros pueblos, ama a otros pueblos, ha creado otros pueblos. Por eso la iglesia
no se redujo solamente a un grupito, sino por eso se llama católica. La palabra católica significa universal en griego, universal. Y por lo tanto, entonces la iglesia es para todos, está abierta a todos y Dios quiere salvar a todos. Y bien, mis hermanos, entonces que esta catolicidad de la iglesia nos ayude también para no despreciar a nadie, sino aceptar a nuestros hermanos, a todos. No, porque Dios aceptó a todos, como el pasaje de la viuda en Segunda de Reyes 5 y el pasaje del leproso en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por la paz, oremos para que se termine ya esta pandemia. Bendiciones para todos.